Ok, antes que nada y primero que todo me presento, mi nombre es Jonathan Olalde, soy consultor en Income, una firma especializada en crear valor económico a través de la innovación, y el día de hoy vamos a hablar de un taller referente a lo que es la introducción a la inteligencia competitiva y cómo esto se relaciona con Cana. Adelantándoles un poquito, Cana es un visualizador de bases de datos que ahorita tienen actualmente la licencia activa, y más que nada vamos a evaluar cómo podemos sacarle el provecho a la herramienta y cómo se relaciona con todos estos ejes de la inteligencia competitiva. Y bueno, primero que nada comenzamos a partir de quiénes somos. Income, como bien lo mencioné anteriormente, es una firma mexicana de software y consultoría especializada en el campo de la innovación. Apoyamos a organizaciones del sector público y privado para el uso del conocimiento como ventaja para competir exitosamente. Que aquí ya vamos viendo cómo se va relacionando un poquito con esto de la inteligencia competitiva. Pero bueno, siguiendo con el contexto, tenemos más de 15 años de experiencia y más de 300 clientes satisfechos. Algunos de nuestros clientes pues abarcan desde empresas como Schneider Electric, Cemex, Caterpillar, universidades como el TEC de Monterrey, la Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, clústeres como el clúster de nanotecnología, el bioclúster de Nuevo León o el Monterrey Aeroclúster, y empresas también como Fandeli, Allen, Frisa, Ragasa, entre otros. Y dado que hemos colaborado con un sinfín de empresas, también pues nos hemos relacionado con algunos tipos de proyectos que van desde el entorno agrícola, sistemas inteligentes, nanotecnología, metalmecánica y entre otros. Y bueno, esto surge más que nada con todo este contexto porque nos dimos cuenta de que las bases de datos de patentes por lo general llegan a ser un poco con una curva de aprendizaje un poco muy alta, y uno de verdadmente tiene que ser experto en el tema para poder sacarle provecho a este tipo de búsquedas. ¿Y por qué nos interesa buscar patentes? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nos interesa porque con esto podemos detectar tendencias. Si se está protegiendo una tecnología a la alza o a la baja, ya nos dice en el sector tecnológico cómo se está comportando en el mercado. De igual manera, relacionándolos con el mercado, podemos ver cuáles son los líderes en ciertos aspectos de la tecnología y cómo va avanzando. Porque sobre todo en este mundo que sigue avanzando tecnológicamente y se está globalizando aún más todavía año con año, llega un punto en el que ya las empresas no se distinguen por la capacidad de los medios de producción, sino por la cantidad de activos intangibles que posee la empresa. El proceso tecnológico para realizar algún producto, cuál es el producto que también se puede patentar, algunos tipos de marcas, algunos servicios, licencias. Entonces, conforme vamos avanzando en este tema de la tecnología, pues nos vamos dando cuenta que las patentes llegan a tomar un poco más de importancia porque no solo nos habla de los avances tecnológicos, sino también de algunas estrategias de mercado, competidores o posibles aliados. Y bueno, dicho esto, en este taller se va a constar de 2 módulos. El primer módulo será ¿qué es la inteligencia competitiva?, donde definiremos lo que es, la relevancia en lo que es en la academia y en la industria, el modelo de la triple hélice y los ejes de la inteligencia competitiva. Y bueno, antes de empezar con el primer módulo, es importante hacernos la pregunta: ¿qué entendemos por inteligencia competitiva? Algunos podemos pensar que se trata de una manera de recopilar información para detectar tendencias. Otros mencionan que es mantenerse competitivo en el mercado. Otros es saber qué es lo que hace mi competidor. Y todo esto se relaciona porque justamente lo que hace la inteligencia competitiva es la recolección y análisis de información para detectar oportunidades y amenazas. Esto con el fin de adquirir ventajas competitivas. A fin de cuentas, a lo que a nosotros nos interesa es saber qué información es la pertinente, qué nosotros recolectamos y cómo anticipamos el entorno para tomar decisiones y llevar a cabo un plan de acción. Y esto, como bien lo mencionábamos, no solo se enfoca en industria. Uno podría llegar a pensar de que al hablar de competidores o de tendencias estoy hablando meramente del aspecto de la industria y del mercado, pero no, también se relaciona un poco con la academia. Este término de la inteligencia competitiva aplica para ambos bandos. En cuestión de la academia, aplica más que nada tanto para la determinación de líneas de investigación relevantes y de alto impacto. Si uno llega a pensar en la adquisición de algún equipo, qué es lo que se está utilizando actualmente y qué me puede servir, igual también nos puede ayudar para saber cuál es el personal entrenado o el personal capacitado para lo que yo quiero realizar y dónde lo puedo contratar. Colaborar con el sector público y con el sector privado, ¿para qué? Para llevar a cabo un poco más de proyectos enfocados en un verdadero impacto. Igualmente, para conocer las necesidades de la industria, del mercado y de la región, volvemos nuevamente a lo mismo, para saber qué es lo que está doliendo y cómo nosotros podemos solucionarlo desde el tema académico.
Y esto también se relaciona con la industria, en temas como los competidores, el desarrollo de productos, nuevas tendencias y necesidades del mercado, saber alguna legislación que pueda o no afectar a lo que yo estoy realizando y cómo puedo mejorar también mis procesos, cómo los optimizo, cómo los hago más económicos y más rentables. Y es que aquí también va de la mano, porque tenemos este tema de las etapas de un desarrollo. Para llegar a un desarrollo tecnológico con una verdadera innovación es importante tener en cuenta tres ejes. Lo vamos a abordar un poco más adelante, pero también las etapas de un desarrollo consisten primero en la frontera de la ciencia, la aplicación en la industria y la disponibilidad en el mercado. ¿Qué es la frontera de la ciencia? La frontera de la ciencia es más que nada lo que conocemos actualmente como academia hasta el día de hoy, que puede o no tener una aplicación real, pero sabemos que existe y sabemos que podemos experimentar con ello. Esto se relaciona más que nada con algunos avances tecnológicos de lo que conocemos hasta el día de hoy. Es por eso también que por lo general, claro que dependiendo de ciertas líneas de investigación, pero por lo general los artículos científicos tienen una vigencia de 5 años en cuanto a lo que se considera novedoso. ¿A qué se refiere? A que si yo estoy buscando información nueva sobre un tema en específico, es necesario que establezca mis parámetros de búsqueda hasta los últimos 5 años. Ya pasado los 5 años ya se considera información vieja. Claro que depende mucho del área y de la línea de investigación, pero es importante que se tome en cuenta. Sin embargo, ya una vez que esta aplicación en la ciencia ya tiene una aplicación verdadera en la industria, ahora sí ya es donde empezamos a ver sobre procesos, sobre productos y ya empieza a haber una posible disponibilidad en el mercado. Un ejemplo de ello es justamente los semiconductores, que se empezó a utilizar el silicio como semiconductor por ahí de finales de 1800 y se empezó a utilizar ya como una aplicación en computadoras a finales de 1950 o de la década de 1950. Entonces aquí vemos un gap que es alrededor de 60 años en el que es desde lo que se descubrió la aplicación científica, por así decirlo, y ya una aplicación en la industria que vemos que ya pasaron alrededor de 60 años. Y es justamente eso, no necesariamente lo que se descubre hoy tiene una aplicación real hoy. Es posible que pasen incluso años para que tenga una verdadera aplicación y una verdadera solución a alguna necesidad en el mercado, y es justamente a lo que se refiere este tema. De igual manera mencionábamos que para el modelo de este desarrollo tecnológico son necesarios tres ejes. El primero es el eje de la academia, que bien lo estamos viendo de este lado, el eje de la industria, que bien lo estamos viendo de aquel, pero también nos falta uno, y el siguiente eje es el eje de gobierno. Sabemos que hay otros modelos de hélices, incluso hay hasta un modelo de pentahélice, pero esencialmente están estos tres, que es la academia, la industria y el gobierno. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionábamos, la academia es la frontera de la ciencia, que es lo que conocemos hasta el día de hoy. La industria se relaciona más que nada con una aplicación tecnológica y es justamente esto, una necesidad en el mercado. Y el gobierno se encarga justamente de impulsar estos desarrollos con fondos, con iniciativas, con políticas públicas, incluso con alguna regulación. ¿Para qué? Para justamente incentivar o limitar este tipo de aplicaciones, y entonces aquí ya se está satisfaciendo la necesidad de la academia, la necesidad de la industria y la necesidad del gobierno. Y es justamente tener estos tres ejes satisfechos para llevar a cabo una innovación tecnológica. Perfecto. Y ahora bien, hablamos justamente de lo que es la inteligencia competitiva, la necesidad y la importancia de recolectar distintas fuentes de información, pero también es importante considerar y aclarar que la calidad y la cantidad de la información es clave para la detección de tendencias y la transformación del conocimiento en ventajas competitivas. ¿A qué me refiero con esto? A que si bien es importante tener información de calidad, también es importante conocer de dónde obtenemos esa información. No es lo mismo obtener información, por ejemplo, de CANA, que es la base de datos de patentes, que obtener información de Science Direct o de Web of Science. Porque para empezar, estas dos últimas son bases de datos de artículos científicos, no de patentes. Acá nos están diciendo patentes en CANA, Web of Science nos dice información de artículos científicos, LinkedIn nos dice información un poco más de la industria. Está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos dice información sobre las leyes, las normas, regulaciones. Está el DNUE, que es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que es un directorio del INEGI, que justamente nos da información sobre las unidades económicas registradas en México. Ya nos da información sobre las empresas. Entonces aquí depende de la información que nosotros tengamos, que nosotros queramos saber, es donde vamos a buscar. Y bueno,
Y es que justamente al ser muchísimas fuentes de información, pues podemos obtener información de distintos lados. Y cada uno nos da pauta a tomar diferentes tipos de decisiones. Y es por eso también que es importante considerar los diferentes ejes de la inteligencia competitiva. Los ejes de la inteligencia competitiva nosotros tomamos 6, que es justamente la tecnología, el mercado, las finanzas, legislaciones, operaciones y social. Cada uno de ellos nos dice diferente información respecto a lo que nosotros querramos saber y a lo del mercado, y también en cuanto al tema financiero, tecnológico, legislaciones, operaciones o social, que es justamente nosotros queremos llevar a cabo un proyecto, un desarrollo, incluso un emprendimiento, que es lo que nosotros tenemos que considerar y tomar en cuenta para poder llevarlo a cabo y para sacar la máxima ventaja competitiva de él. Y bueno, justamente en este taller lo que vamos a hacer es, vamos a abordar cada uno de ellos y de dónde podemos obtener distintas fuentes de información. ¿Qué nos dice cada uno de ellos? ¿Cómo podemos incluso sacar una ventaja? ¿Cuál es algún impacto real de lo que está sucediendo? Y bueno, justamente lo vamos a abordar en este taller, comenzando primero con el eje de tecnología. La información que me da el eje tecnológico es primero saber cuáles son los productos de mis competidores, cómo puedo eficientizar procesos, qué tecnologías disruptivas pueden afectar al negocio, algo que tanto lo impulse o que incluso también lo frene. Esto justamente es importante para saber en dónde estamos parados y si hay alguna posible amenaza. También cuál es el valor agregado a algunos productos que yo estoy realizando y que están realizando mis competidores. También esto me da pauta a conocer y a sembrar esta semilla del desarrollo de nuevos productos, también nuevas líneas de investigación, centros de investigación y universidades que son líderes en estas áreas en donde yo me puedo aliar. Y justamente hablando de las alianzas, es alianzas potenciales con el sector académico o el sector público. Porque justamente algo que nos vamos a topar es que es muy importante saber, si bien es importante conocer de todo, también es importante saber quiénes son los líderes en estas áreas, para saber con quién yo me puedo acercar y con quién yo puedo llegar a preguntar o a orientarme para ahora sí sacar este proyecto. De igual manera, cuáles son los problemas o los retos de alguna empresa o de la industria que yo puedo solucionar con mi tecnología, y justamente quiénes son los expertos en tecnología en ese sector, con quién me puedo aliar o quién puede representar alguna amenaza dependiendo de lo que nosotros querramos conocer. Bueno, ¿de dónde obtenemos esta información? Pues esta información justamente se obtiene de aquí, tanto de artículos científicos como de patentes. Un artículo científico describe lo que son los resultados de una investigación científica siempre y cuando sea original. Claro que también está este tema de la replicación de resultados, esto de verificar si los resultados son correctos o no, también replicarlos en ciertos ambientes, pero lo que se refiere a este tema es que describe los resultados de una investigación. Por otro lado, las patentes describen la implementación de una tecnología novedosa con el fin de proteger una invención, pero ahora sí ya aplicado en la industria. Si bien los artículos científicos nos dicen qué es lo novedoso, cuál es la investigación actual hasta hoy, y tiene, como bien lo mencionábamos, este periodo de novedad de 5 años, las patentes, por otro lado, al ser una aplicación industrial, ya hay industrias relacionadas con ello. Y justamente lo que buscan las industrias es meter recursos a estos temas de I+D, de investigación y desarrollo. ¿Para qué? Para llevar a cabo con nuevos productos, con nuevos procesos, incluso con algún producto y proceso. Y lo que se busca es justamente proteger esa tecnología. ¿Para qué? Para que la empresa que llevó a cabo este desarrollo tenga una ventaja competitiva sobre las demás. Es por eso que decimos que justamente las patentes es un incentivo a la competitividad, porque lo que se busca es ser un poco más competitivos, más avanzados y tener un poco más de ventaja sobre el otro. Es por eso que también se protege. Eso también ya incluye un documento legal. Se protege por un periodo de 20 años. Claro que depende de algunos territorios. Hay unos territorios que incluso tienen esas patentes de medio término, que son de 10 años. ¿Por qué? Porque justamente llevar a cabo el trámite y proteger la patente y pagar la cuota anual para la manutención de la patente lleva a ser un poco caro. Conlleva sus costos, y dependiendo también de en qué tanto número de países nosotros tengamos protegida la patente, es el costo que también se conlleva con ello. Claro que también tiene algunos beneficios, porque también el hecho de tener más patentes protegidas en más territorios significa que limitas el número de empresas que pueden utilizar tu tecnología en los territorios, y esto te ayuda también a mantenerte competitivo en diversos mercados. Sin embargo, también existen lo que son los licenciamientos, en donde
Ya incluso se llegan las empresas a comercializar con estos activos intangibles, que son las patentes, en el punto en el que llega una empresa que quiere usar tu tecnología, tú puedes otorgarle una licencia siempre y cuando te esté pagando una cuota mensual o anual, ya dependerá del acuerdo. Pero a lo que voy es que ya esta empresa, sin necesidad de llegar al desarrollo, puede comprar un licenciamiento para usar tu tecnología. Entonces, aquí ya nos vamos un poco más en toda esta aplicación de la industria, en alguna solución real a la industria. Y bueno, ¿cómo se ve un artículo científico? Un artículo científico se ve de esta manera, en la que es el journal, que es la revista científica donde se está publicando este artículo, la fecha de publicación, el título del artículo científico, qué instituciones están relacionadas con ello, palabras clave y un abstract, aparte de toda la descripción del artículo. Y el abstract lo que te dice es el resumen del artículo, qué es lo que se trata, cuál es el problema que se está planteando, cuál es la metodología que se realizó y a qué resultados se llegaron. Todo eso en un párrafo pequeño, ¿para qué? Para que uno pueda hacer la investigación y pueda conocer si este artículo te sirve o no, sin tener que aventarte de lleno todo el artículo. Aquí también nos resalta mucho lo que son las palabras clave. Estas palabras clave indican de qué es lo que se trata el artículo, y dado que hay buscadores, también Kana funciona así, en el que es importante hacer una ecuación de búsqueda, construirla con operadores booleanos y después agregar palabras clave. Aquí lo que hace justamente es esto. Se buscan los artículos científicos o en las patentes estas palabras para coincidir con lo que tú buscaste y poder arrojarte los resultados un poco más cercanos a lo que tú estás buscando. De igual manera, ya vimos cómo se ve un artículo científico, ahora vamos a ver cómo se ve una patente. Una patente se ve de esta manera y justamente hay unas similitudes y diferencias con lo que es el artículo científico. En cuanto a similitudes, pues vemos que tiene el título, también el resumen, pero aquí ya empezamos a ver un poquito más de temas como lo que es la oficina, de dónde se protegió, el número de patente, que es el número de publicación, que es justamente cómo se identifica esta patente, esta invención, la fecha de publicación y la fecha de solicitud. Aquí es importante considerar que la fecha de solicitud es cuando una empresa mete su solicitud ante la oficina respectiva de patentes, y la fecha de publicación es cuando ya se revisa esta invención y ya se hace de conocimiento público, que es justamente esta empresa tiene protegida esta tecnología y aquí está. Aquí el tema es que, como bien lo mencionábamos, dura 20 años la patente. El periodo de protección empieza a partir de la fecha de solicitud, a partir de que tú metiste la solicitud. Y esto también te da pauta para justamente tener fechas de prioridad, si hay algún inventor que tiene una invención referida a la tuya, pero en este caso esta solicitud fue el 5 de septiembre de 2013, pudo que haya llegado otra empresa en octubre o en noviembre del mismo año, pero ya se rechaza. ¿Por qué? Porque ya hay prioridad sobre esta. Claro que esto es un poquito más simple, hay más procesos que se conllevan con ello, pero esto es más que nada para que comprendamos cómo se ve una patente y qué es lo que nos dice diferente información. Y ahora bien, el solicitante. Aquí es tanto el solicitante como el inventor, como a quien se le asigna la invención. El solicitante es quien mete la solicitud justamente en la oficina. El inventor es a quien se le atribuye la invención. Y el asignee o el sesionario o el asignado es justamente a quien se le asigna esta invención. Como vemos, es importante hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque si bien en este caso el inventor fue Robert Rock, él fue el que trabajó justamente en la invención de este producto o proceso. Los derechos de explotación comercial de esta patente los tiene Boeing Company. ¿Esto qué se refiere? A que justamente esas son las estrategias, y es a lo que estaba platicando hace un momento, en el que aquí ya se relacionan las empresas, las actividades comerciales. Entonces la empresa lo que le busca es tener más activos intangibles, más patentes asignadas a su nombre, y es por eso este tema. De igual manera, pues también el inventor es importante reconocer su trabajo, por eso se agrega de esta manera. Y como bien mencionábamos, saber quiénes son los líderes y los expertos en el área. ¿Qué tal si yo estoy relacionado con un producto parecido a este tema? Entonces yo ya sé quién es el experto en el área y con quién me puedo acercar y con quién me puedo orientar. Ya depende mucho si es un trabajo de planta en el que pertenece Robert directamente a Boeing o si Robert nada más fue contratado para este tipo de invenciones. Pero aquí ya empezamos a meternos en ese tema, que es lo que nos dice distinto tipo de información. Y bueno, este fue justamente el eje tecnológico. Ahora vamos al eje del mercado.
El eje del mercado lo que nos dice son las tendencias de mercado, algunas alianzas estratégicas que nosotros podemos llevar a cabo, el lanzamiento de productos, segmentos de mercado y algunos posibles startups que nos puedan apoyar en algún desarrollo que nosotros estamos llevando a cabo. ¿De dónde obtenemos esta información? Esta información la podemos obtener tanto de estudios de mercado, como noticias, como sitios web. Y lo que nos dice es más que nada esto que mencionábamos. Sitios web, sí, también. Más que nada los sitios web de los competidores, de las empresas, de algunos agentes clave. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que las empresas también llegan a comentar qué es lo que ellos están realizando, qué es lo que ellos están haciendo. Incluso las empresas que son las empresas públicas, aquellas en donde cualquier persona en teoría puede invertir en ellas, están obligadas año con año a dar un reporte anual de qué es lo que se hizo, a dónde se destinaron los recursos, cuáles son los proyectos en donde están trabajando, cuáles son los productos novedosos y cuáles son las posibles amenazas que están enfrentando. Y es que todo este tipo de información nos ayuda a nosotros para conocer justamente eso. Tendencias, lanzamiento de productos, segmentos de mercado, algunas alianzas, algunos riesgos. Entonces esto ya nos empieza a decir un poquito más. Un ejemplo de ello es un estudio de mercado referente a los nanomateriales, en el que justamente los estudios de mercado nos dicen el tamaño del mercado, cuáles son las tendencias y los segmentos. En este caso, el mercado de los nanomateriales fue evaluado en 16 mil millones de dólares y con en el año 2021 y con un crecimiento anual compuesto del 14.6% para 2031. Aquí está. Se espera que esta tendencia siga en el 2031. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir justamente que este mercadote, que lo podemos considerar como un pastelote, un pastel, está creciendo año con año a este porcentaje y se espera que esta tendencia siga en aumento, siga creciendo hasta 2031, que fue el periodo donde se hizo este análisis. Y ahora bien, esto nos dice primero el tamaño del pastel. ¿Cómo es el tamaño del pastel y qué es lo que considera? Luego también, pues justamente consideramos las regiones, en dónde es más grande ese pastel, en dónde está creciendo más o en dónde está creciendo menos. Y aquí es justamente las regiones. Aquí las regiones, en este caso, por ejemplo, es que la región dominante del mercado corresponde a Asia-Pacífico. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir que está creciendo el mercado de los nanomateriales, está creciendo 14.6%, que es un buen porcentaje. Y de igual manera, ¿cuál es la región que más predomina? La región que más tiene presencia en este mercado. Y a nosotros nos conviene invertir ahí, no nos conviene si nosotros buscamos algún proveedor de nanopartículas o de nanomateriales. Tal vez nos convenga buscar algún agente en estas zonas o nos conviene buscarlo en otras zonas aledañas o incluso también del otro lado como aquí en América. Ya será cuestión de hacernos preguntas que nosotros nos surjan con este tema y poder ahora sí que indagar un poquito más en todo este aspecto. Y ahora bien, mencionábamos que está justamente el pastel. El pastel, si bien se puede dividir en regiones, también se divide en segmentos, tanto en aplicaciones en la industria como en materiales. En aplicaciones en la industria, ok, yo tengo el mercado de nanomateriales, pero ¿qué me interesa? Me interesa pinturas y recubrimientos o adhesivos y selladores, cuidados de la salud y ciencias de la vida. Y entonces justamente es este tema, en el que si bien el mercado de los nanomateriales es un pastelote, también depende mucho de en qué sector se está aplicando, cuál es la aplicación de estos nanomateriales. Y aquí nos empiezan a dar una pauta de, ok, estoy viendo que las pinturas y recubrimientos es el mercado donde más se utilizan nanomateriales. Entonces, aquí hay una tendencia del mercado. Ya estamos viendo que el mercado se está inclinando justamente a utilizar nanomateriales para pinturas y recubrimientos. De igual manera, los materiales. ¿Qué materiales son los que se están usando? Nanomateriales de base de carbono, óxidos metálicos, metales, dendrímeros, nanoarcillas, nanocelulosa. Esto es más que nada de los nanomateriales, pero esto aplica también para otros aspectos. En este caso también tenemos un ejemplo de pinturas y recubrimientos, en el que aquí vemos que el mercado ya está un poquito más grande. En diapositivas veíamos que el mercado de nanomateriales estaba evaluado en 16 mil millones de dólares, pero por otro lado las pinturas y recubrimientos están valuadas en 206 mil millones de dólares. Es un pastel todavía más grande. Y se espera que tenga un crecimiento anual compuesto de 4.5%.
Y si bien aquí nos dicen varias cosas, nos dicen que si bien el mercado y el pastel es un poquito más grande, no tiene un crecimiento tan alto como el de los nanomateriales. Aquí vemos que el crecimiento anual es del 14.6% y en este lado es del 4.5%. Va creciendo año con año, pero no es tan alto como el de los nanomateriales. De igual manera, la región dominante en el mercado es Asia-Pacífico y aquí también vemos cuáles son los segmentos. Ok, vemos que el mercado se segmenta por producto, por aplicación y por resina. Si la resina es un acrílico, un alquídico, un epoxi, si el producto es a base de solventes, a base de agua, de recubrimientos en polvo, de recubrimientos en UV, y la aplicación, ¿en qué se usan? En arquitectura, en madera industrial, en automotriz, en acabado automotriz, en industrias en general. Entonces, no sé si me están siguiendo el hilo, pero es justamente esto. Aquí nos dice cómo se segmenta, cuál es el tamaño del pastel, y en dónde se usa más o se usa menos. Ustedes pueden buscar justamente este tema de los artículos científicos, de estudios de mercado, en bases de datos especializadas en estudios de mercado, o si bien, si ustedes buscan en Google, no sé, por ejemplo, Computers Market Reports, y entonces ahí ya empezamos a buscar justamente reportes de mercado de computadoras, y ya nos empiezan a aparecer varios resultados sobre quiénes son los que ofrecen estos estudios. Hay distintos y también depende mucho del enfoque. Nos hemos llegado a topar nosotros en la consultora desde estudios de mercado de manera global, de manera general, ya enfocadas en un continente en específico, en una zona en específico, en un país, en un estado incluso. De hecho, nos llegamos a topar con un estudio de mercado que daba el desglose por estado de la actividad económica de cierto mercado. Entonces depende mucho del enfoque y de lo que nosotros querramos conocer, lo que nos va a servir. Y ahora bien, ya hablamos justamente de ese tema de mercado, de tecnología, y ahora vamos a hablar un poquito del eje financiero. El eje financiero, más que nada, lo que se refiere es tanto los agentes externos como los agentes internos que pueden afectar el proyecto que nosotros estamos realizando, que va desde inversionistas, fondos de gobierno, convenios y colaboraciones, que es de donde nosotros obtenemos el capital, y ahora cómo nosotros lo gestionamos, con indicadores financieros, con presupuesto, destinar a ciertos recursos, ya sea capital humano o recursos técnicos en equipo, en materiales, materia prima, y esto justamente es para saber nosotros cómo gestionar y de dónde obtener estos recursos. Aquí destaca mucho este tema que son fondos de gobierno y convenios y colaboraciones. Volvemos a lo mismo, tener justamente aliados y colaboraciones que nos puedan a nosotros apoyar en todos estos temas nos ayuda para hacer un poquito más robusto este proyecto que nosotros llegamos a desarrollar, ya sea algún emprendimiento, algún negocio o algo relacionado con lo que nosotros querramos hacer. Y ahora bien, también aplican aquí los fondos de gobierno. Aquí los fondos de gobierno es un muy buen recurso, una muy buena herramienta para obtener recursos para nuestros proyectos. Claro que existen de distintos índoles y distintos alcances, pero un ejemplo de ello es justamente aquí, un ejemplo de financiamiento del Departamento de Energía de Estados Unidos. Ok, vemos que el Departamento de Energía se encuentra impulsando iniciativas de hidrógeno verde a través de financiamiento, y aquí lo que nos dice son varias cosas. Como bien mencionábamos en el modelo de la triple hélice, el gobierno también tiene mucho que ver para apoyos, para financiamientos, también para legislaciones, y aquí es uno de ellos. Porque si lo vemos aquí de primera mano, lo que nos dice es que el gobierno de Estados Unidos está impulsando iniciativas de hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el Departamento de Energía lo impulsa a través de financiamiento. Y ahora bien, ¿qué se destinó y cuánto se destinó? Vemos que, por ejemplo, aquí se destinó $1,000 millones para un programa de electrólisis de hidrógeno verde. Vemos también que hay para manufactura y reciclado, en actividades de investigación y desarrollo. Y luego también aquí vemos este tema. Se destinaron $8,000 millones para un hub regional de hidrógeno verde. Y aquí es interesante porque este fondo, esta cantidad de recursos se destinó meramente a un hub regional en Texas. ¿Y esto qué nos quiere decir? ¿A nosotros nos importa? ¿No nos importa? Pues bueno, si justamente nosotros consideramos una empresa que está ubicada en Nuevo León,
pues, o en alguna parte cercana a la frontera, pues es importante considerar este tema. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer una alianza con alguna empresa allá y nosotros podemos que prestar algún servicio, algún producto, alguna tecnología para hacer una alianza. Puede que parte de ese recurso nosotros podamos recuperarlo haciendo alguna alianza con alguna empresa allá en Estados Unidos, o incluso si nosotros estamos en una zona cercana y tenemos alguna presencia en esta zona de Texas, nosotros podemos acercarnos con ellos y a ver de qué manera colaboramos, de qué manera hacemos algo para que también podamos impulsarnos y llevarnos a cabo un desarrollo, un producto que también nos apoya a nosotros y a lo que nosotros querramos hacer. Claro que aquí es ver de qué maneras se puede realizar este tema, de qué manera se pueden realizar estas alianzas, pero aquí a lo que voy es que justamente esta información nos dice en qué barco nos podemos sumar, a qué corriente nosotros nos podemos aventar para también impulsar nuestro desarrollo o nuestro proyecto. Y ahora bien, también vemos, por ejemplo, que hay una página, una base de datos aquí en este momento de una grants.gov, que es del gobierno de Estados Unidos, y aquí justamente buscas cuáles son los grants que se llevaron a cabo, cuáles son estos fondos, a quiénes se les otorgaron, en qué consistió, y esto es más que nada una base de datos que nos da información sobre todos estos temas. Y aquí a lo que vamos es justamente eso. No importa si bien importa la calidad de la información, también importa de dónde es lo que obtenemos y qué es lo que nosotros queremos saber. ¿Ok? Ya llevamos la mitad de los ejes, vamos al eje de la legislación y también vamos a hablar un poquito del eje de las operaciones. El eje de la legislación lo que nos indica es justamente cuáles son las normas, algunas NMX, algunas leyes que pueden o no impactar en lo que nosotros estamos haciendo. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque las NOMS te indican sí o sí qué es lo que tú tienes que realizar. Las normas mexicanas, que son las NMX, si bien no son obligatorias, son algunas posibles recomendaciones y es importante echarles un ojo. ¿Por qué? Porque alguna posible NOM puede surgir derivada de alguna norma mexicana. Y ya las leyes es justamente otro tema, pero también es justamente qué es lo que nosotros tenemos que cumplir y si no, cuáles son las implicaciones que se hacen. También hay certificaciones, que esto no está del lado de las legislaciones, pero también es importante considerarlas. ¿Para qué? Para homogeneizar los procesos, para llevar a cabo un proceso de mejora continua, para certificar tu proceso o tu producto que cumpla con las condiciones mínimas requeridas en el mercado. Y también organismos internacionales. No está de más echarle un ojo a lo que dice la FDA o lo que dice la OMS de algún producto que nosotros estemos relacionando, o algunos otros organismos que también pueden impactar en lo que nosotros hacemos. Y ahora bien, el siguiente eje es el eje de las operaciones. Este eje de las operaciones se centra más que nada tanto en saber cómo nosotros vamos a operar lo que estamos haciendo. Existen algunos procesos de automatización que a nosotros nos permita justamente optimizar lo que estamos realizando, o algunas economías de escala. ¿Para qué? Para si nosotros queremos saber algún desarrollo tecnológico, cuáles son algunas economías primero a nivel pequeño, a nivel laboratorio o en un esquema controlado. Y luego ver cómo lo vamos escalando para ahora sí ya llegar a alguna aplicación industrial. Y bueno, finalmente está el eje social, que es el último y el que solemos olvidar mucho, pero también es importante considerarlo. El eje social nos indica cómo se perciben los productos en el mercado, qué campañas de marketing están funcionando y cuáles son las que existen actualmente y cuáles no, quiénes son los influenciadores en la industria y quiénes son algunos clientes potenciales que nos pueden a nosotros beneficiar de lo que estamos ofreciendo. ¿De dónde obtenemos esta información? Pues obtenemos hoy en día es un poco más fácil con todo este tema de las redes sociales, con las métricas, con las interacciones, pero también se puede obtener, si bien de redes sociales, también haciendo encuestas, focus group, estudios de mercado un poquito más especializados en el eje de la percepción social. Pero bueno, aquí lo que nos dice es justamente cómo se percibe esta tecnología, este producto, este proceso en el mercado y por qué es importante. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo del eje social, en el que no sé si algunos recuerden justamente lo que pasó, me parece que el año pasado, cuando Elon Musk llegó con la compra de Twitter, que una de las primeras cosas que hizo fue desactivar esta palomita de verificación.
Entonces hizo que cualquier persona con el suficiente capital pudiera llegar a comprar este tipo de palomitas, de indicadores, que era muy importante porque esto era un indicador de autenticidad, de que realmente la cuenta que estaba publicando era la de la compañía, la de la persona, en este caso importante, la del presidente, la del influencer en este caso. Y aquí lo que pasó es que hubo un usuario que compró la palomita de verificación, publicó este tweet en el que estamos emocionados de anunciar que la insulina es gratis ahora. ¿Y esto qué representó? Pues representó justamente que cayeron sus acciones en un 4.37%. De hecho, la bolsa tuvo que cerrar para seguir protegiendo este tipo de... esta empresa en particular. ¿Por qué? Porque justamente un tweet que pues, ni siquiera era realmente relacionado con la compañía, con la farmacéutica, pero un solo tweet tuvo el impacto de justamente bajar las acciones de esta empresa. Un solo tweet, una sola persona, y es justamente esto, el eje social. Ahora también podemos recordar el caso de Donald Trump, que por allá de 2017, cada que Trump tuiteaba alguna sola cosa relacionada con México, con lo del muro, con lo de justamente todos estos temas, era un golpe directo con el peso, con la estabilidad del peso. En ese momento el peso estaba muy volátil, sobre todo con estos temas y en esos aspectos. Pero aquí vemos otro eje social. ¿Quiénes son los verdaderos influenciadores y cómo impactan no solamente en una percepción, sino también en alguna empresa, en algún comportamiento o incluso en este caso en la economía de toda una nación? Y esto es muy importante tomarlo a cabo. ¿Por qué? Porque justamente es todo lo que consideramos. Diferentes ejes nos dicen diferentes fuentes de información y nos llevan a nosotros a tomar decisiones un poquito más acertadas en lo que nosotros querramos hacer. ¿Ok? Y bueno, pues una vez que platicamos un poquito de todos estos temas, vamos a realizar una pequeña actividad, pero antes de eso me gustaría platicar de Cana, que es justamente la base de datos que nosotros estábamos platicando en un principio. Y bueno, primero que nada, Cana es un software mexicano hospedado en la web, desarrollado más que nada para la búsqueda de patentes. Es caracterizada por ser sencilla y a la vez robusta y hospedada en la web. Obtiene la base de datos de patentes de Estados Unidos, de Japón y de la Unión Europea. Esto justamente porque son buena parte de la cantidad de patentes protegidas a nivel mundial está representada en esos tres territorios. Si bien China es es una máquina para proteger patentes, también nos hemos topado con que China llega a tener filtros un poco bajos y también su factor de impacto de las patentes, que se traduce en la cantidad de patentes que tú citas para llevar a cabo más invenciones o más artículos, es muy baja. Entonces esto nos puede dar un indicador de qué tanto impacto real tienen estas invenciones. Y bueno, pues hablemos un poquito de Cana. Aquí es justamente la demostración de la herramienta, en el que aquí es lo que estamos viendo, justamente lo que es Cana. Y aquí nosotros podemos llegar a conocer qué es lo que es. Aquí vemos la interfaz para el inicio de sesión, nosotros estamos iniciándola. Y aquí nosotros podemos ahora sí ingresar a la plataforma, en donde vemos que tenemos casi 16 millones de patentes de Estados Unidos, de Japón y de la Unión Europea. Y fue actualizado el 10 de octubre, que a la fecha que estoy grabando este video fue el día de ayer. Y bueno, pues justamente es este tema. Búsquedas por palabras clave, por frases exactas, por operadores booleanos, y también puede ser de una manera general o una búsqueda un poquito más avanzada, que va en rangos de fecha, desde tal fecha a tal fecha, y qué oficina de patentes nosotros estamos buscando. En este caso vamos a hacer la búsqueda general y vamos a buscar, por ejemplo, hidrógeno, ¿no? Que era lo que estábamos hablando en el ejemplo pasado del hidrógeno verde. Entonces, si buscamos meramente hidrógeno, lo que nos arroja son estas tendencias, en el que vemos que son 1 millón de resultados y va desde el 99 hasta el 2024, bueno, hasta lo que va del 2024, y vemos justamente las tendencias. Vemos que desde el 99 hasta la fecha ha ido incrementando la publicación de patentes, va a la alza. Puede que aquí en 2017 haya habido un pico que luego bajó, pero se ha mantenido estable justamente estas búsquedas. ¿Y qué es lo que se está buscando? Lo que se está publicando: generadores de hidrógeno, sensores de hidrógeno, almacenamiento de hidrógeno, purificación de hidrógeno. Y aquí lo que vemos es justamente este tema que nos ayuda con la herramienta de clusterización. Podemos nosotros hacer un clic y aquí nosotros podemos abordar un poquito más de categorías. Ahora,
¿Quiénes son los líderes, los solicitantes? Pues aquí lo vemos de este lado, que es justamente quiénes son los líderes en la industria que están ahora sí que más interesados en este tipo de invenciones y que están desarrollando más invenciones relacionadas. Aquí vemos, por ejemplo, las patentes, en el que ya vemos el número de patente, aplicación, publicación, el solicitante, cuál es el resumen, la descripción, cuáles son los claims, las reivindicaciones, y en caso de que tenga alguna imagen, aquí la podemos nosotros observar. Y bueno, justamente ustedes tienen acceso a esta herramienta, en el que si ustedes buscan aquí Cana Solutions desde su ordenador, con su clave de acceso, ustedes con su correo institucional y esta clave de acceso Cana 2024, recordemos que Cana es con mayúscula, ustedes pueden acceder a la plataforma y pueden navegar un poquito. Y bueno, pues ahora sí vamos a ver, ahora sí lo que es la actividad. Ok, y ahora aquí lo que vemos escaneando el código QR es esta pequeña actividad que nosotros preparamos, que aquí lo que vamos a ingresar es justamente, depende de un proyecto que nosotros estemos relacionados con algún tema de interés. Aquí nosotros podemos buscar distinta información, desde el eje financiero, en este caso es buscando en un reporte de mercado, como bien lo recordamos, uno puede buscar, no sé, dependiendo de lo que esté interesado uno, Computer Market Report, y ya encontramos información referente a ello, y a lo que a nosotros nos interesa es más que nada el valor de mercado, la tasa de crecimiento del compuesto y los segmentos. En el tema financiero, ahora sí es cuánto cuesta la materia prima. Se pueden considerar algunos otros indicadores financieros que son un poquito más específicos para lo que nosotros querramos realizar, pero en este caso, y hacer un ejemplo un poquito más simple, es meramente el costo de la materia prima. Ahora bien, también alguna legislación que puede impactar referente a lo que nosotros estamos buscando. Aquí incluimos un link que es justamente una base de datos de normas mexicanas, que es el Sistema Integral de Normas y Evaluación de Conformidad, que aquí nos indica más que nada normas relacionadas a lo que nosotros podamos estar buscando. Ahí hay un buscador en el que, en caso de que ustedes estén interesados, pueden buscar ahí y aplicar aquí una ley o norma referente al tema. Aquí en la ley referente al tema es ya buscar específicamente leyes relacionadas con este tema, y aquí lo podemos agregar. En el eje social son las personas influenciadoras en estos temas, cuáles son los temas más en tendencia que están actualmente relacionadas con algún proyecto que nosotros estemos buscando. Y finalmente el eje de la operación es justamente identificar posibles situaciones de riesgo durante la operación del proyecto, cuál es la probabilidad de que ocurran y la forma en la que se manejaría la situación. En este caso la situación 1, la probabilidad del 1 al 3, siendo 1 la probabilidad más baja y 3 la más alta. Y finalmente el manejo, cuál sería nuestra acción en caso de que suceda una de estas situaciones, qué es lo que nosotros estaríamos haciendo y cómo lo manejamos. Finalmente, buscamos competidores y productos de lo que nosotros estemos realizando. En este caso dice del cliente, pero como el cliente somos nosotros, pues entonces nosotros, conforme nos impacta a nosotros. ¿Quiénes son algunos de los competidores de algún tema que nosotros estamos buscando, que nosotros nos está interesando de algún emprendimiento que llevemos a cabo? Finalmente, los productos. ¿Cuáles son los productos que se manejan, que pueden a nosotros llegar a impactar? Y finalmente, considerando tanto los competidores, los productos, las operaciones, los financieros, podemos llegar a considerar qué oportunidades yo detecto para mi producto, para mi proceso, para mi proyecto, y qué amenazas también yo llego a considerar, que podrían impactar o no en lo que yo estoy desarrollando. Y finalmente enviamos la actividad a estos 3 correos, y recordemos que completando la actividad nosotros les hacemos llegar un certificado en el que cumplieron justamente con este taller, que lo llevaron a cabo, y esto sería todo. Finalmente, aquí les dejo mi correo y mi número de contacto en caso de que surja alguna duda, pregunta o comentario, y de igual manera de mi compañero Iñaki. Aquí ambos estamos dispuestos a apoyarlos en cualquier duda, pregunta o comentario que pueda llegar a surgir. Sin más que agregar, esto sería todo relacionado a los ejes de la inteligencia competitiva y cómo sacarle provecho con Cana y con otras fuentes de información para complementar lo que nosotros estamos buscando. Sin más que agregar, muchas gracias por el espacio y por su tiempo, y estamos en contacto. Hasta luego.